Hay historias que, como los ríos, nacen en un lugar tranquilo pero llevan consigo la fuerza de una corriente poderosa, capaz de moldear paisajes y destinos. La nuestra comienza en un pequeño y apacible pueblo a orillas de un gran río. Un río que algunos días era un espejo de calma, pero otros, una bestia impredecible y peligrosa. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, si encuentras valor en estos relatos que buscan iluminar el alma, te invito a mostrar tu apoyo. Un simple, me gusta, o una suscripción es como una corriente suave que nos impulsa a seguir creando. Que la paz de esta historia te acompañe siempre. En aquel pueblo vivía un hombre llamado Samuel. No había barquero más hábil ni más conocido en toda la región. Cada mañana, mucho antes de que el sol despuntara en el horizonte, Samuel desataba su viejo bote de madera y esperaba en la orilla. Los aldeanos confiaban en él, agricultores con sus cosechas, comerciantes con sus mercancías, y niños con sus mochilas escolares. Día tras día, Samuel los cruzaba a todos de una orilla a otra, siempre en silencio, siempre con seguridad. Para quien lo viera desde fuera, la vida de Samuel parecía normal, una rutina tranquila marcada por el sol y el río. Pero en su interior, Samuel cargaba un peso inmenso, un dolor del que no podía deshacerse. Años atrás, Samuel tenía un hermano menor, Benjamín. Eran inseparables. Crecieron juntos en la ribera del río, jugando en sus orillas, lanzando piedras planas para verlas rebotar sobre el agua y compartiendo sueños sobre un futuro que se extendía ante ellos como el mismo río. Pero una tarde de verano, todo cambió para siempre. Ese día, la corriente del río bajaba con una furia inusitada. Samuel, sintiendo el peligro, le advirtió a Benjamín que no se acercara. Pero Benjamín, joven y lleno de vida, no escuchó. Se rió, chapoteó en el agua desafiante, y de repente, la corriente lo arrastró, devorándolo en un instante. Samuel se lanzó detrás de él, luchando con todas sus fuerzas contra el agua, pero era demasiado tarde. Cuando por fin lo alcanzó, la vida ya había abandonado el cuerpo de su pequeño hermano. Desde ese momento, el mundo de Samuel se quebró. La culpa se instaló en su alma como una sombra permanente. Si tan solo lo hubiera detenido, se repetía cada noche. Si tan solo hubiera sido más rápido. Los años pasaron, pero el dolor permaneció intacto. Samuel dejó de reír. Dejó de sentarse junto al fuego con los demás aldeanos por las noches para compartir historias. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, un fantasma que trabajaba en silencio, con sus sentimientos encerrados bajo llave en lo más profundo de su ser. Todos notaron el cambio, la profunda tristeza en su mirada, pero nadie sabía cómo alcanzarlo, cómo ayudarlo a soltar esa ancla que lo mantenía fijo en el pasado. Una mañana, mientras Samuel preparaba su bote, una niña pequeña corrió hacia él. Se llamaba Sofía. Tenía unos 7 años, con ojos brillantes y curiosos y el cabello siempre enredado. Se subió al bote y se sentó a su lado. «Tío Samuel», le dijo con una vocecita suave, «¿por qué tus ojos siempre parecen tristes?». La pregunta tomó a Samuel por sorpresa. Nadie se había atrevido a preguntárselo tan directamente. Dudó un momento y luego, con la voz quebrada, respondió: «Cargo algo muy pesado, pequeña. Algo que pertenece al ayer». Sofía inclinó la cabeza, pensativa. Luego, con la inocencia pura de los niños, le dijo: «Pero, tío, si sigues cargando el peso del ayer, ¿cómo podrás sentir la brisa de hoy en tu rostro?». Aquellas palabras resonaron en la mente de Samuel como un trueno en un día despejado. Lo dejaron sin respuesta. Durante el resto del día, la voz de Sofía se repitió en su cabeza una y otra vez. Esa tarde, después de que el último pasajero se hubiera ido, Samuel se sentó solo en la orilla del río.
El sol se estaba poniendo, tiñendo el agua de tonos dorados y anaranjados. Observó el río durante mucho tiempo. Vio cómo el agua fluía sin cesar, llevándose hojas, ramas y todo lo que encontraba a su paso. El río no se detenía. No se aferraba a nada. Y en ese instante de profunda quietud, Samuel comprendió algo fundamental. Durante todos esos años, había estado llenando su barca con las pesadas piedras de su culpa y su dolor. Pero su barca no estaba hecha para soportar esa carga. Si seguía aferrándose a esas piedras, se hundiría con ellas. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Samuel tomó una decisión. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía traer de vuelta a Benjamín. Pero sí podía elegir cómo vivir el resto de su vida. Decidió que honraría la memoria de su hermano viviendo plenamente, no ahogándose en un mar de culpa. Viviría la vida que Benjamín no pudo vivir. A la mañana siguiente, Samuel se despertó temprano. El aire se sentía diferente, más ligero. El sol naciente brillaba sobre un río en calma. Subió a su bote, acarició la madera gastada por los años y respiró hondo. Y entonces, por primera vez en una eternidad, Samuel sonrió. Una sonrisa tímida, pero real. Cuando Sofía llegó corriendo como cada mañana, se detuvo en seco y lo miró con los ojos muy abiertos. «Tío Samuel», exclamó. «¿Estás sonriendo?» Samuel soltó una risa suave y le respondió, «Sí, Sofía. El río me ha enseñado algo importante». Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿Y qué te enseñó?» Samuel miró el agua que fluía y dijo, «Me enseñó que no importa cuán pesado se sienta el ayer, debemos dejarlo ir. Porque si no lo hacemos, sus sombras nos impedirán ver la luz del sol de hoy». Mientras su bote se deslizaba suavemente sobre el agua, Samuel se sintió libre, más ligero de lo que se había sentido en años. Todos nosotros cargamos cosas de nuestro pasado, arrepentimientos, errores y dolores que nos pesan. Pero aferrarnos a ellos no cambia lo que pasó. Solo nos mantiene anclados, incapaces de avanzar. El pasado es un maestro, no un carcelero. Debemos aprender de él, recordarlo, pero no vivir en él. Porque la vida, como el río, debe seguir fluyendo. Y el día de hoy es demasiado hermoso como para desperdiciarlo, perdido en las aguas del ayer.